zona donde estás dando clase? ¿Qué zona de Brasil? Es São Paulo. Ahora está en São Paulo. Es la zona metropolitana. Esto no es una más complicada vida. Sí, pero es enorme. Pero es enorme. São Paulo es enorme. Es brutal. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Bienvenidos al programa de hoy en el que hablaremos de la llamada década del deporte brasileño. El gigante sudamericano acoge dos grandes eventos como son la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Comentaremos con nuestros invitados cómo afecta a Brasil esta organización de estos eventos y si tiene un impacto positivo o no para ellos. Para ello tenemos aquí a Emilio Fernández, director adjunto del Centro de Estudios Olímpicos. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. También tenemos a Gabriel Brea, historiador y demógrafo. Gabriel Brea, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí a mi izquierda tenemos a Ricardo Carniel, doctor en comunicación y periodismo, brasileño también. Buenas tardes. Y a Mónica Pegurer, profesora invitada de la UAB y profesora en comunicación en la Universidad de São Caetano do Sul. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si os parece bien, vamos a empezar tratando los temas que afectan a Brasil a nivel social, como son, por ejemplo, la educación, la sanidad, temas que se dice que están precarios, hablaremos de corrupción. Pero antes me gustaría hacer una pregunta, Emilio. Desde los comités como la FIFA o el Comité Olímpico, ¿en base a qué se eligen países como Brasil, donde hay una desigualdad social latente, para que celebren estos eventos, para que los acojan? Yo tengo una lectura muy positiva respecto de eso. En el caso de la elección, por ejemplo, de Brasil como, en este caso, Río de Janeiro como ciudad organizadora de los Juegos de 2016, es precisamente esa la razón. Es decir, yo me sitúo en la cabeza de los miembros del Comité Olímpico Internacional que votan y eligen las ciudades, y estoy seguro que eligen Río de Janeiro precisamente por eso, por la gran capacidad transformadora que la organización de un mega evento deportivo como los Juegos Olímpicos tiene en todas las estructuras de la ciudad, las estructuras sociales, las estructuras de comunicación, las estructuras educativas, etcétera, etcétera. Es precisamente esa capacidad o esa fe en la capacidad transformadora del olimpismo la que hace, por ejemplo, que Brasil sea elegida como la ciudad organizadora, o Río de Janeiro, la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de 2016. Bueno, nos hemos preguntado a Emilio por esta desigualdad social, pero la verdad es que Brasil en los últimos años ha experimentado un crecimiento económico muy importante, se ha llegado a colocar como sexta potencia económica mundial. Si nos fijamos en las tasas de paro que nos proporciona, por ejemplo, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2003 el paro estaba en un 12,4% y ha llegado a bajar en el último año, el 2013, a un 5,4%. No sé qué opináis de esta evolución de Brasil. Bueno, Ricardo. Yo creo que sí que es verdad que los grandes eventos deportivos, como bien decía Emilio, tienen ese efecto que se espera transformador de una ciudad o de un país, como el caso del Mundial de Fútbol, que se esperaba que hubiera transformación ahí, pero el tema es que en Brasil, aunque en determinado periodo de tiempo hubo una transformación y sí, sin duda, hubo mejoría en calidad de vida a gran parte de la ciudadanía, es un país todavía con muchos contrastes. Es unas diferencias muy importantes en varios aspectos, y os puedo dar algunos ejemplos que por curiosidad ya había preparado con relación al año 2010, 2011 más o menos. Por ejemplo, es el séptimo PIB del mundo, Producto Interior Bruto del mundo, pero el PIB per cápita, que refleja el reparto de esa riqueza, es la posición 56 del ranking mundial. Por lo tanto, es un desequilibrio entre lo que hay de riqueza en el país realmente y cómo se reparte en la población. Y así hay una serie, digamos, de ejemplos que podemos utilizar en esos contrastes, esas desigualdades, que es lo que va complicando la situación de la ciudadanía. Es el 11º mayor productor de petróleo del mundo, pero a la vez es la gasolina más cara en el puesto 39. Es decir, esto es una cuestión de elementos que de cara al ciudadano no siente la repercusión de esas mejorías, muchos de ellos los va mejorando el país en ese sentido. Sí, podemos destacar, por ejemplo, durante la Copa Confederaciones del año pasado, empezaron estas manifestaciones que el motivo por el que empezó fue, todo hay que aclararlo, por la subida de la tasa del transporte público.
pero a ellos se fueron sumando otras demandas, como las mejoras sociales. Y, por ejemplo, Mónica, yo te pregunto, ¿qué crees que ha cambiado en esta sociedad brasileña para que la gente salga a la calle a protestar, para que cambie esa mentalidad brasileña de querer? Creo que en este punto tenemos que hacer varias consideraciones, porque estas protestas en realidad no presuponen, como se puede suponer, una conciencia crítica tan grande, porque son protestas motivadas por algo puntual y que puede ser que pasados los mundiales ya no se hagan protestas. Entonces, creo que son puntos negativos que, como sanidad, educación, como ya se dijo, que agotan a las personas, que las personas ven que hay dinero público que se invierte en otras prioridades que quizás no fueron sus prioridades, pero también lo que creo que no sé si ha cambiado tanto la sociedad brasileña como podemos ver desde afuera, desde las personas. Estoy aquí ya hace 4 años, no estoy ahí para sentir un poco el clima de las protestas, pero por lo que acompaño, hay mucha gente que va a la protesta porque está de moda ir a la protesta, porque voy a postar un selfie en la protesta. Entonces, no sé hasta qué punto hay la conciencia política y crítica. Sí, Gabriel. Bueno, yo creo que aprovechando la opinión de los tres ha sido muy interesante. Entonces, mi opinión, yo creo, sin duda, es que un evento de esta magnitud es importantísimo. Yo creo que mirando en perspectiva histórica, yo creo que aquí tenemos el ejemplo principal. Barcelona antes de las Olimpiadas del 92, por ejemplo, y después de las Olimpiadas del 92. O sea, es innegable tanto en el hecho práctico, económico, como hasta además en el hecho de aquello que representa simbólicamente para una sociedad, ¿no? Sobre los datos, o sea, yo creo que tenemos que saber separar las cosas, no podemos confundir problemas estructurales de Brasil, pero problemas que tenemos de hace 500 años, con problemas coyunturales. O sea, no podemos confundir ese tipo de cosas, ¿no? Porque esos datos que has dicho son muy válidos, como también son válidos, por ejemplo, otros datos. Yo creo que es muy importante, hay una máxima en ciencias sociales que es: solo se compara lo que es comparable. Entonces, no podemos comparar a Brasil con países que ya se encuentran en otro estadio de desarrollo, de industrialización, pero podemos compararlo, por ejemplo, con los países del BRICS. O sea, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y es verdad que Brasil, entre esos países, es el que, a nivel de IDH, es el que ha tenido un crecimiento más grande. Hay muchas cosas que hacer todavía en Brasil. La desigualdad social todavía es gigantesca, pero en comparación con esos países es el que más ha disminuido la desigualdad social. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y además, hablando en este crecimiento y este símbolo que tiene el Mundial, yo creo que, y cómo también se encajan las protestas después, yo creo que es muy importante un hecho, hay que mirarlo de un punto de vista más amplio. Los brasileños ahora tienen una cosa que hace 20 años no tenían, que es autoestima. O sea, los brasileños tienen confianza ahora en Brasil, cosa que no pasaba antes. Y ha habido mejoras en la vida. Podemos decir mejoras más en la vida de los más pobres, a lo mejor la clase media, que era pequeña, ahora es un poco mayor, pero no ha cambiado tanto. Entonces yo creo que es normal, la gente cuando tiene más democracia, pues querrá más democracia. La gente cuando tiene una mejor situación económica, pues querrá más. Entonces es normal, la gente pedirá siempre más cosas, y yo creo que en ese punto de vista es importante que la gente ahora pida. Antes no lo tenían, no lo podían pedir. Muy bien, me gustaría ahora centrarnos un poco en las manifestaciones, luego volveremos al tema de las medidas sociales brasileñas. Especialmente para los brasileños, bueno, Emilio, también tienes algún contacto o gente cercana en Brasil. Se hablan de cifras, cuando hablamos de las manifestaciones, se hablan de cifras de 7.000 manifestantes en una ciudad como Río de Janeiro, que tiene 14 millones de habitantes, algunos hablan de 50.000, no hay cifras claras de las últimas manifestaciones que ha habido, pero ¿a vosotros qué os llega desde Brasil? ¿Qué sensaciones os transmiten desde Brasil, comparadas si están en sintonía o no con la información que recibís aquí en Europa, en España? La información acaba por ser muy filtrada en todos los medios de comunicación. Leo todos los días 2 periódicos de Brasil, leo también 2 periódicos de España. Y al final no hay tanta diferencia de lo que se publica aquí, de lo que se publica en Brasil. Siempre tenemos un poco la información filtrada. Y en una ciudad tan grande como São Paulo, aún así, las personas que estén ahí muchas veces no saben exactamente qué pasó en una manifestación. Una vez que está a 20 kilómetros de su despacho, de su casa, no han estado ahí,
y también es de oír decir, porque la policía puede decir que había 7.000 y los manifestantes 10.000, es muy difícil valorar exactamente cuántas personas. Esta semana, por ejemplo, hubo algo de paralización de los transportes. Esto sí, que afectó a muchísima gente, pero tiene que ver con el Mundial, no tiene que ver, es una manifestación solo por más sueldo, entonces es muy difícil y la información que nos llega aquí es muy filtrada, es así que lo veo. Pero yo creo que sí que es interesante hablar de manifestaciones y del grupo de personas que participa o que por lo menos apoya esa manifestación, pero también las cifras, bueno, sabemos por el caso español o catalán que el juego de las cifras y va a gusto del cliente, ¿no? Según el gobierno, si es favorable o no, según quién, hablamos de diferencias abismales de cifras. Pero yo creo que hay unas encuestas, unos estudios que están publicando periódicamente en Brasil que hablan del apoyo de la gente al Mundial y del apoyo, digamos, de la visión, la percepción de la gente del Mundial. Y el último dato que yo conocí hace poco es que más de la mitad, o sea, un 56% más o menos de la población se declara en contra del Mundial. Entonces, igual esa gente no va a la manifestación, pero se declaró, su percepción es negativa y se declara en contra de la realización del Mundial en el país. Entonces, claro, ese aumento de la visión negativa es preocupante, es algo que hay que analizar realmente. Porque aunque no que haya 7.000 o 50.000 manifestantes, si más de la mitad de la gente encuestada se declara en contra, ahí hay un problema realmente con que se puede tener en cuenta con relación a las personas, ¿no? Pienso que en ese sentido. Pero yo creo que no, probablemente no sea una cosa única de Brasil. Yo creo que hay una dinámica internacional bastante clara, que no existía antes, en contra de los posibles beneficios que puedan tener los grandes eventos deportivos. No en un país emergente, como en el caso de Brasil, solo ocurre eso. Pensamos, por ejemplo, en una candidatura a los Juegos Olímpicos como la recientemente retirada por parte de la ciudad alemana de Múnich, la segunda región más rica de Europa, que deciden los ciudadanos de Múnich, deciden que finalmente no se presenta porque constituye un dispendio para la sociedad y no supone un beneficio que pueda ser pues trasladado a la mayor parte de la ciudadanía. Pero existe una dinámica internacional en ese sentido que antes no existía, y en el caso de Brasil tiene sentido. Pero quizás justamente por ser Brasil, que es visto como uno de los países símbolo del fútbol, ¿no? O sea, que como la tierra del fútbol, ese rechazo tan fuerte puede chocar más de cara al Mundial de Fútbol, ¿no? Porque pero ¿será que el rechazo es por el mundial del fútbol o por la corrupción? Es todo que está por detrás. No es por el evento deportivo. Es por el dinero que se pierde, ¿no? Que yo creo que es que no hay que confundir las cosas. Hablemos claro, ¿no? O sea, a nivel de datos, sí, es que puede haber mucha manipulación de datos, tanto de una parte como de otra. O sea, por ejemplo, en Brasil, además, muchos de los organismos que hacen encuestas, a nivel estadístico al menos, tienen a veces bases que son un poco no muy claras, por decir una forma, no quiero tampoco acusar, ¿no? Pero yo creo que aún así podemos hacer la comparación de dos cosas, lo que son efectos prácticos y efectos simbólicos. Efectos prácticos, el otro día se hablaba, aunque sean 7.000, 50.000, a nivel estadístico, a nivel de peso, 50.000 personas para una población de Río que ronda los 14 millones, ¿qué es? O sea, no es mucho. Si estamos diciendo que cuando hubieron las manifestaciones aquí en España, de 15M, pues hablamos de 200.000 personas, hasta más, en un total de población mucho menor. O sea, no es comparable. Y después también, no podemos caer en esa, cuando pensamos en protestas y tal, tenemos la visión de Europa ahora, dice, y es que no va en la misma dirección. No es lo mismo protestar cuando te están recortando los derechos adquiridos, a protestar porque quieres más cosas de derechos que te han dado y quieres llegar a más. Yo creo que eso es importante y no podemos confundir eso. O sea, hablamos de cosas prácticas, el dinero que se ha gastado, yo creo que hay una desinformación muy grande en el sentido de que cómo se ha gastado ese dinero. Dice, se ha gastado más, o sea, seguramente se ha gastado más que en otras ediciones mundiales, comparado con Sudáfrica, comparado con Alemania, pero bueno, es que también hay que comparar Brasil con Alemania. O sea, Alemania tenía una infraestructura que Brasil no la tenía. Yo creo que ha sido una buena oportunidad además para Brasil para construir esa infraestructura. Entonces, en datos, se habla de más o menos de 15.000 millones de euros que se gastarán para este evento. Para estadios de fútbol serán 2.000 millones. O sea, no es que muchas veces parece que solo gastan, la gente en Brasil cree que solo se gasta dinero con los estadios. No, es para infraestructura, es para movilidad urbana, es para aeropuertos, para puertos, que son cosas que van a quedar después. Y después el impacto económico que tendrá eso en Brasil también.
O sea, están hablando, hay estudios, por ejemplo, de 2 bancos privados, Unibanco y Itaú, que no son bancos gubernativos, que hablan de un crecimiento. Ahora, antes de que empiece el Mundial, Brasil para este año ya tendría un incremento del 0,5% del PIB. Y que, además, después del Mundial tendremos en un PIB nominal de 10 años un incremento del 1,5%, más toda la infraestructura que va a quedarse. Entonces yo creo que hay que saber interpretar esa información, y yo creo que la gente en Brasil muchas veces piensa que el dinero va solo para estadios y no entiende. Bueno, pero eso. Si nos importa, ahora seguiremos con las mejoras en Brasil. Quiero hacer una pregunta más sobre estas manifestaciones que están habiendo. ¿Tenéis la sensación de que estas manifestaciones pueden estar obedeciendo a unas estrategias políticas más que a las demandas sociales que presentan? Teniendo en cuenta que en octubre hay elecciones en Brasil. Sí, yo creo que sin duda que cualquier tipo de movimiento en contra o a favor de un gobierno, de lo que sea político, tiene influencia de ideologías y de pensamientos y de partidos políticos, por supuesto. Hace poco el líder de un partido de izquierdas declaró que la izquierda brasileña está siendo utilizada por la derecha para hacer esas manifestaciones contra el mundial de fútbol. Por lo tanto, sí que hay intereses ahí, pero hay intereses de todos lados. Hay intereses de los que están en oposición ir en contra del gobierno para desestabilizar el gobierno, y hay intereses del gobierno en defender el mundial, defender la gestión para no perder electores y no perder votantes a la hora de la elección de octubre. Por lo tanto, hay intereses de todos lados. No es que sea o simplemente una acción dirigida por un bando o por otro. Hay siempre, como todas partes, varios lados de la política que interfieren ahí. Pero lo que decía antes, Gabriel, la cuestión de las cifras, todo eso, sí, es verdad que, y creo que casi nadie cuestiona el beneficio que puede quedar al país después del Mundial. Creo que casi nadie cuestiona eso. La cuestión es que el precio que se va a pagar sobre lo que es esos beneficios por hacerlo mal en las siguientes gestiones. Eso es un elemento que la gente se queja mucho, y la gente dice, bueno, la cuestión de la corrupción, la cuestión de las sobrefacturas, ¿no?, de los costes de ser un estadio o una línea de metro, lo que sea. Un montón de obras que estaban listadas como obras de infraestructura para mejorar el país de cara al Mundial ya fueron eliminadas de la lista porque no tienen tiempo de acabarla, o ni se empezaron no fueron empezadas a hacerlo. Por lo tanto, hay elementos que no creo que se cuestione el Mundial como evento ni esos beneficios que pueden traer al país, pero se cuestiona la gestión, se cuestiona todo lo que conlleva los efectos negativos de lo que está pasando ahí. Y perdón, es un ejemplo y paro de hablar ya. La cuestión es que, por ejemplo, un estadio de fútbol como el Maracaná, que ya existía, no es un estadio nuevo, que su coste de reforma para el Mundial sea ya mucho más elevado que el coste de un estadio nuevo en Sudáfrica, no tiene ninguna explicación. Por lo tanto, es una cuestión de que la gente de la calle entiende como un ejemplo negativo. Bueno, la explicación del Maracaná es que lo derribaron completamente. O sea, es como construir un nuevo Maracaná. Esa es básicamente... Yo, en cualquier caso, rápidamente quiero decir, creo que se han levantado expectativas exageradas respecto a la capacidad transformadora de la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol. Es un evento deportivo que puede, pues bueno, producir mejoras en los estadios y alguna mejora en otra infraestructura como el aeropuerto, pero para de contar. Eso comparado con la capacidad transformadora de los Juegos Olímpicos, 17 días concentrados en una ciudad, todos los mejores atletas del mundo, los mejores deportistas del mundo, con todas las mejoras que para esa ciudad supone, es absolutamente nada. Es decir, yo creo que se ha sobrevalorado la posibilidad transformadora del Mundial de Fútbol, pues sí, y de ahí las protestas. Sin duda. Bueno, volviendo al tema un poco de las mejoras sociales, ¿creéis que si realmente no se celebrase el Mundial o los Juegos Olímpicos, se atenderían estas demandas sociales que se están pidiendo ahora? ¿Cambiaría la perspectiva de la población de Brasil? Hay algunas demandas que me parece que hay un cambio muy lento. Y solo quería comentar también, añadiendo a lo que hablaron los demás, que independiente de cifras, de números, de gente que sale a la calle o no, no hay como decir que la sanidad pública, la educación pública y la seguridad en la calle sea buena en Brasil. Pero es que no era buena antes, o sea, digo... Pero no estoy comparando es que, como antes, mira, estoy diciendo que el sentimiento de la gente que no está bien, esto sin comparar, y no estoy poniendo culpa en este gobierno, en el anterior gobierno. Pero la gente cuando se despierta pone una cámara de CNN, o sea, eso ya pasaba antes. Sí, no estoy diciendo que no pasaba, pero estoy diciendo que un sentimiento de frustración
que está, bueno, entonces vamos a hacer un elogio a este gobierno. Bueno, está todo mejorando, pero hay puntos que no están mejorando. Y esto la persona lo siente en su día a día. La violencia, por ejemplo. Yo no estoy diciendo ser el gobierno del Estado, de la provincia federal, pero es el sentimiento del ciudadano común. Y tiene que ver totalmente con lo que decía Emilio ahora, de la expectativa que se generó por tener dos eventos tan importantes concentrados en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, se genera una expectativa en la gente de que el Mundial va a ser el empujón que faltaba para desarrollar el país en aspectos tan cruciales como la salud o la seguridad urbana, y eso, claro, la gente espera que, bueno, que en el periodo previo al Mundial va a empezar a haber cambios, que mi ciudad tiene una calle ya mejor asfaltada, que el hospital mejoró, que no sé cuánto, y no ve eso pasar. Entonces, claro, o ve muy lento. Entonces, eso es la cuestión de la frustración de las personas. Yo creo que eso no, es interesante, obviamente. O sea, yo no estoy negando, o sea, no es que yo estoy aquí, no soy representante de Dilma que he venido a defender, no es mi intención. Pero yo creo que, hablamos, o sea, es muy importante, has citado, habrá elecciones en octubre, y es verdad que yo creo que de una parte, digamos oposición, digamos intereses políticos, pero hay una parte de los intereses políticos que están jugando a la cuanto peor, mejor. Sin duda. Y eso es destructivo para cualquier sociedad, es igual el enfoque ideológico. Como el gobierno que está hoy también jugaba cuando era oposición antes. No, todos hacen este juego. Es que tampoco había ese tipo de eventos, o sea, no sé cómo habría sido, con relación a un evento. Sí, pero yo creo que hubo no de la misma forma, pero además es una cosa que ellos también tienen riesgo, porque ellos también están en gobiernos de Estado y pueden tener no bonos, pueden tener no es eso, o sea, eso sí. Pero hablando de proyectos, o sea, sí, hay dos proyectos en Brasil. A mí a lo mejor me gustaría que hubiera un tercer proyecto nacional. Hay un proyecto que yo lo llamo, pueden llamarlo de otra forma, pero yo creo neoliberal, ¿ok? Y otro proyecto que es el democrático popular, que es el que está en el gobierno, que ha creado una nación de consumidores. Yo habría preferido una nación de ciudadanos, pero oye, es más fácil hacer en 4 años consumidores, porque ciudadanos te cuesta 50 años mínimo, O sea que me gustaría, entonces, pero es eso, son problemas estructurales. Yo creo que además sobre los sobrecostes, pero solo para terminar, yo creo que sobrecostes, muy bien, hagamos una cosa. Cuando pase el Mundial, pues tenemos que hacer auditorías, hay que hacer una presión popular para que eso se quede claro, que no se olvide, que es el riesgo, que Brasil ahora, pues hay mucha gente, además por otros intereses, aprovechan la presión mediática internacional para decir, muy bien, si yo quisiera un aumento salarial haría lo mismo, no esperaría cuando no hubiera nadie mirando, pero dejemos para hacer eso. Yo solo creo que es destructivo, cuanto peor mejor, y es destructivo ahora que ya hemos además gastado todo ese dinero, y dice, no teníamos que hacer copa, y no tiene sentido. Emilio, sí, tenías... Perdón, Bueno, es que hay una cuestión cuando muchas veces muchos periodistas, varios me han llamado de Brasil y me dicen, en Barcelona los Juegos Olímpicos han supuesto un cambio copernicano, han mejorado todas las estructuras del país, no solo las infraestructuras deportivas, ha sido extraordinario y aquí no va a ocurrir eso. Les explico, perdonad una cosa, mira, en 1986 cuando se conceden los Juegos Olímpicos a Barcelona, España era un país que tenía universalizada la sanidad pública, universalizada la educación pública, un sistema nacional de pensiones dignos. Es decir, bueno, Barcelona aprovechó los Juegos para mejorar su infraestructura, para situarse en el mapa del mundo como una ciudad interesante para los negocios, interesante para la inversión, pero esas estructuras, esos problemas que tiene Brasil, en España ya estaban solucionados desde hacía 25 años. Poniendo el ejemplo de España, por ejemplo, si nos centramos en Brasil, hablando de Brasil, ¿qué pasará después de estos eventos? ¿Cómo puede beneficiar a Brasil este impulso, ¿no? ¿Cómo lo podríamos llamar? No pasará nada, como nunca pasó. Es eso que diría un brasileño común. Un brasileño de la calle diría esto, que las cosas se quedan en el olvido. Leí un artículo muy interesante en estos días, creo que era en la prensa brasileña, que decía que en realidad, como añadir un poco que estaba diciendo Gabriel, que lo que se tiene que hacer, o que estaba diciendo uno de los dos, de auditorías, que en realidad las protestas no tienen que ser contra el Mundial, tienen que ser por auditorías, tienen que ser para que se haga todo que fue prometido, todas las infraestructuras que estaban en los planes, es esto que tiene que pedir la gente. Porque los planes fueron aprobados en 2007, nadie salió a la calle para decir no queremos el Mundial. Entonces lo que tiene que exigir es que dónde fue el dinero, o que se devuelva el dinero si no ha sido bien invertido. Esto estoy de acuerdo. Y a mí no me gusta ninguno de los dos proyectos.
No, exacto. Pero el liberal tampoco el democrático, amigos, que lo llamaría democrático populista y no democrático popular. Pero a mí me gusta ser provocador y no ser tan... no, me gusta más provocar en términos de que la cuestión de las manifestaciones, otra vez decía, a mí me gusta el aspecto de la manifestación en contra del Mundial, pero sí que hay matices y cosas que analizar, pero me gusta ese punto de manifestarse en contra del Mundial porque todo lo que está pasando en Brasil no pasó solo en Brasil. Pasó en Sudáfrica también algunas cosas similares. Por lo tanto, es un modelo de mundial que la FIFA lo impone a los países y es donde tiene que ir un poco también el foco de la cuestión. Es decir, ese modelo de dar un mundial a un país en que tiene que hacer tantos estadios nuevos en tanto tiempo, que a veces no hay necesidad de hacerlos porque había otros estadios ahí para utilizarlos, ¿por qué se sigue haciendo ese modelo? Porque sí, porque la FIFA lo determina y se acabó. Porque hay intereses por detrás de ese mundial económicos más allá del país en cuestión a hacer los estadios. Por lo tanto, sí que la manifestación en contra del mundial también tiene un punto interesante, también tiene que ser oída por el resto del mundo. Pero es que si tuviera este sentido, o sea, es que es perfecto, o sea, has dado el clavo, o sea, es eso, pero es que no se interpreta, o sea, al final eso va a morir aquí, mira, mi previsión, bola del futuro, ¿qué va a pasar? Y dice, en octubre habrá elecciones, habrá el resultado de las elecciones y ya está, se acabará. No, a mí no me gustaría que se acabara y dice, vamos a averiguar, y dice, además vamos a crear un precedente. Brasil tiene la oportunidad además de crear un ejemplo para los otros participantes, porque la FIFA es eso, van a hablar de Brasil, del gobierno de Brasil o de las unidades gubernativas de Brasil, y la FIFA continúa allí y dice, mira Qatar. Por eso, ¿no? Y Blatter estará allí, y Jérôme Valls estará allí aún, y dice... Pero entonces, claro, que además el discurso como lo están cambiando ahora, he visto una entrevista de Jérôme Valls el otro día, y dice, ahora van cambiando estrategia, ¿no? Dice, hace el poli bueno, el poli malo. El poli bueno es Blatter, el poli malo es Jérôme Valls. Dice, es que no esperéis que Brasil sea como Alemania. Dice, oye, ¿te has olvidado que en el medio ha habido otro mundial? Compárame con Sudáfrica. Me comparas con Sudáfrica cuando te interesa, pero cuando no te interesa me comparas con Alemania. No, sin duda, pero entonces, claro, esa cuestión es eso, el problema, digamos, es más amplio que simplemente el país, entonces por ser así no hablemos, no, creo que por lo menos Brasil la gente tuvo un poco la valentía de manifestarse en contra, algunas cosas igual está mal enfocado, puede ser, pero es una cuestión también de imagen, porque es que si todos ahí, aceptan lo que viene y punto, pasaría como Sudáfrica, que muchos problemas, nadie dijo nada en ese momento, y por lo menos queda registrado en la prensa internacional que la gente está en contra de un modelo de mundial de fútbol, porque las protestas, muchos van en contra a este modelo, a este gasto innecesario, a estos proyectos tan faraónicos de estadios en Amazonia, donde no hay ni equipos de fútbol para jugar después que acabe el Mundial. Por lo tanto, es una cuestión de mucho más amplia. Yo creo que este modelo está quemado. El modelo de que los grandes eventos transformen países está quemado. Empezó en los años 60, Barcelona fue prácticamente, perdón, en los años 80. Barcelona fue prácticamente el ejemplo internacionalmente más reconocido. Durante los años posteriores ha existido modelos de este tipo, pero no solo a través de megaeventos, de la construcción de grandes edificios en España, pues qué sé yo, el efecto Guggenheim en el caso de Bilbao, etcétera, etcétera. Este modelo yo creo que está finiquitado. Está absolutamente fuera de lugar y la siguiente fase en la que vamos a vivir será una fase que la FIFA cogerá más tarde que el Comité Internacional Olímpico, porque el Comité Internacional Olímpico siempre es la avanzadilla, va antes. Será un modelo más sostenible de organización de eventos deportivos. Y yo creo que hacia ahí vamos. Sí. Vale, si me permitís, se nos empieza a acabar el tiempo. Podríamos hacer una reflexión personal cada uno, unos 30 segundos. Vamos a empezar por Mónica. ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Hacia dónde va Brasil después de estos megaeventos? Creo que esto es muy difícil de decir. Como estaba comentando antes, por la experiencia de vivir casi 50 años en Brasil, desafortunadamente acaba en muy poca cosa. No sé, creo que no va a tener un desarrollo muy grande. Ricardo. Bueno, yo creo que hay, como decíamos, muchos factores que analizar y no se puede hacer tan específico en cada cosa, pero hay, hablando de la parte, digamos, que corresponde al país como tal, yo creo que Brasil perdió una vez más una oportunidad de mejorar su imagen internacional de cara al mundo. Es decir, aquí en un reportaje hace poco de un periódico que hizo un recopilatorio de otra prensa internacional que decía que todos los diarios hablan mal de problemas o destacan efectos negativos, y eso es una imagen que va a quedar, aunque los juegos salgan bien, quedará esa imagen negativa de la preparación de los juegos, y eso es preocupante.
Emilio. Yo soy positivo y seré rápido, soy positivo. Creo que la imagen de Brasil quedará mucho mejor que los propios brasileños pueden llegar a imaginar. Creo que las críticas probablemente y desafortunadamente acabarán con la finalización de los eventos o antes incluso cuando haya elecciones, y creo que este modelo está finiquitado y que no volverá a haber pues proyectos megalómanos y faraónicos como estos. Muy breve, Gabriel. Sí, no, yo creo, mi visión es positiva, que no positivista, y yo creo que es muy importante, eso va a ser importante. Yo creo que ¿está Brasil preparado o no para hacer eso? No lo sé, vamos a verlo, hay que hacerlo, porque las cosas se aprenden con la práctica. Pero yo insisto, sobre la imagen de Brasil, yo creo que a lo mejor podemos analizarlo hasta el punto de vista de que hemos dado la imagen al mundo de ser un país democrático, porque la gente sale a la calle, porque la gente... y eso es bueno. Entonces yo creo que hay que aprovechar e intentar coger la lección positiva de eso y no dejarlo ahí, no enterrarlo después. Y yo creo que los extranjeros que van a Brasil tienen que preocuparse con transporte público, no te decir, pero cuando vean las fiestas, que eso es lo que no tiene Alemania, es decir, cuando vean la alegría del pueblo brasileño, pues va a ser bueno. Bueno, pues esto ha sido todo, muchas gracias a todos. Esperamos a ver cómo va a acabar esto, esperamos que Brasil salga beneficiado, por supuesto. Muchas gracias, o como dirían en Brasil, muito obrigado. Yo nada. Y que gane el mundial, sobre todo, ¿no? Eso es muy importante.